Los valores originales en el movimiento Scout. Movimiento Seglar de Misioneros Itinerantes al rescate de estos valores. Cuando decimos que en MOSMI educamos en valores, entendemos por esto las cosas que sabemos, o sea, los conocimientos, cosas que somos capaces de hacer, como capacidades y habilidades, y cosas que hacemos en forma cotidiana, las actitudes. Por lo tanto, cuando hablamos de educar en valores, estamos diciendo que nuestro objetivo consiste en que nuestros muchachos aprendan nuevos conocimientos, adquieran nuevas habilidades y desarrollen nuevas actitudes aprendidas con el juego, las actividades y sobre todo con el ejemplo de nosotros los dirigentes. Los valores, como ya dijimos, son los conocimientos, capacidades y habilidades, actitudes en las que el movimiento educa a cada uno de los muchachos mejorando su autoestima y autoindependencia personal. No podemos dejar que la sociedad influya en cada misionero scout negativamente. Estos valores que actualmente solo MOSMI es capaz de dar son un blindaje que impide la corrupción del alma, la corrupción de ser y la mediocridad típica en la actual sociedad mexicana. Se pretende proyectar su trascendencia social, desarrollando su esencia de liderazgo católico y arraigar profundamente el sentido de lealtad a sus padres, a sus jefes, a sus subordinados, a su patria y a su alma mater, que es MOSMI, proyectando así al individuo en el concepto de honor que se pretende lograr un cambio social en beneficio de México. Queremos también familias funcionales y hombres que con su ejemplo y con hechos dignifiquen el escultismo y el catolicismo. Los valores en los cuales forma MOSMI son: educación para la paz y el desarrollo, una educación tan necesaria en estos tiempos de tanta inseguridad y de tanto estancamiento en valores, en familia, en principios y sobre todo en la fe. Educación para la salud. Que el muchacho sea capaz de cuidar su propia salud, que desarrolle la vida al aire libre, que coma sano, que haga ejercicio y sobre todo que se cuide de su alimentación. Otro valor en el cual forma MOSMI es igualdad de oportunidades en la inserción laboral de los jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes salen de una carrera y no encuentran un campo laboral perfectamente adecuado a lo que estudiaron. En MOSMI formamos personas capaces de cubrir esos perfiles laborales muy superior del estándar que necesitan las empresas. Otro valor en el que formamos MOSMI es educación ambiental. Es educación del cuidado de la naturaleza, de esos legados que Dios nos dio en su creación y que nosotros, seres humanos, estamos destruyendo. Educación en la espiritualidad. Una de las grandes necesidades del ser humano es vivir su espiritualidad. En la actualidad, muchos padres de familia dejan este rubro y esta educación como no importante o en manos de unos terceros que muchas veces pueden influir con ideas negativas en la formación de los muchachos. Otro de los valores es la educación para el consumo responsable y el uso de nuevas tecnologías. El reciclaje, el recuperar elementos que ya no necesitamos y que lo pueden utilizar otras personas son parte de toda la formación de MOSMI. No por el hecho de estar nosotros en campamento o dedicarnos a una vida austera, estamos ajenos al uso de nuevas tecnologías. En estas nuevas tecnologías, nosotros también las podemos aprender para educar mejor al muchacho.
Un ejemplo de este uso de nuevas tecnologías es esta capacitación que ustedes están teniendo como dirigentes a través de este medio de video a larga distancia. Otro de los valores en los que educa MOSMI es la educación vial. Esta educación tan olvidada por todos nuestros formadores, esta educación que nos enseña circulación de las calles, ayudar a una persona a pasar, el respeto a las áreas de la bicicleta, la circulación de los peatones y sobre todo el no invadir rampas o lugares especiales para discapacitados. La adquisición de recursos para la vida. ¿Cuáles son esos recursos que necesitamos en la vida? Esos recursos de trabajo en equipo, de solidaridad, de cooperación y de entrega y servicio que muchas veces en la sociedad los encontramos como desvalorizados, inútiles o carentes de beneficios para mi persona. En MOSMI buscamos que cada uno de los muchachos integre estos recursos nuevos, diferentes a la sociedad actual, para lograr una mejor armonía en la sociedad. La educación para la vida en familia. MOSMI respeta, defiende y lucha por la integración de las familias. El niño o el joven muchas veces se siente disgregado en su familia. No encuentra la comunicación con sus padres o simple y sencillamente no quiere cumplir con sus obligaciones. Parte de la formación de MOSMI es lograr que el niño recoja su cuarto, que el niño trabaje en las tareas domésticas y sobre todo la convivencia de padres e hijos. La participación y consolidación de los consejos y plataformas de juventud. El movimiento Scout también participa en la consolidación de consejos y plataformas de esos jóvenes, manos fuertes, nuevas, dispuestas a luchar por unos ideales y encauzar a otros jóvenes a un mundo de paz, de integración y de verdaderos líderes que necesita tanto la sociedad. Solucionar la brecha generacional. Este es uno de los más graves problemas que enfrentan ahorita las familias. Papá no se entiende con el hijo no entiende a la mamá no puede comunicarse con el hijo. Y al hablar de esas diferentes generaciones, utilizamos muchas veces como padre la palabra en mis tiempos no era así. Cuando yo era joven, esto pasaba. En la integración del movimiento, nosotros integramos padres e hijos a hablar el mismo idioma, a conseguir los mismos ideales y sobre todo a vivir en unión la fe católica. En la igualdad de oportunidad entre el hombre y la mujer, vivimos, aún en estos tiempos, una discriminación en algunos casos hacia la mujer y en otros casos hacia el hombre. Es triste saber que en empresas hay ocasiones en que prefieren contratar a una mujer que es más responsable que el hombre. En MOSMI nosotros nos dedicamos a una igualdad de oportunidades, a una igualdad y defensa de cada uno de los deberes y obligaciones de cada uno de los hombres y mujeres que formamos esto. Al trasladar estos valores al ambiente social, laboral o escolar, estamos seguros de que iremos mejorando poco a poco este entorno tan viciado en el que tristemente están creciendo nuestros hijos. Otro de los valores importantes es la cooperación para el desarrollo. ¿Qué queremos desarrollar? ¿Qué queremos mejorar en nuestro coto, en nuestra colonia, en nuestra ciudad o simple y sencillamente en nuestra familia?
con el testimonio de vida, con el ejemplo, con el perdón, con la cooperación y el trabajo de equipo, estamos seguros que estos miembros de MOSMI poco a poco irán transformando esas familias, esas colonias, esos parques, para lograr, como decía nuestro fundador, dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. La integración de los inmigrantes, discapacitados, etc. MOSMI en ningún momento es un movimiento elitista. Para nosotros es importante esos inmigrantes, esas personas que vienen en busca de una nueva oportunidad y que se quedaron en el camino. Para esas personas discapacitados o con capacidades diferentes, que al no tener ciertas capacidades físicas, tienen un gran potencial humano, y en MOSMI trabajamos con y para con ellos. De hecho, MOSMI trabaja muy activamente en una asociación de discapacitados que se llama FRATEC, en los cuales siempre los apoya, los ayuda y los acompaña. La difusión y utilidad de las energías renovables. ¿Por qué tirar tanta basura? ¿Por qué gastar tanto gas? ¿Por qué utilizamos y desperdiciamos la energía eléctrica? En nuestra vida al aire libre nosotros aprendemos todo este tipo de reciclaje y utilización de las energías renovables. Aprendemos que también funcionan, que son maravillosas y que muchas veces nosotros como dirigentes nos hemos dado cuenta que un niño se admira ante una fogata porque no la conocía. Otro de los valores importantes es la lucha contra las actitudes xenofóbicas y racistas. Nosotros jamás vamos a discriminar a alguien en MOSMI por sexo, raza, condición social, económica, estatus y sobre todo por una fe que profesa. Para nosotros son nuestros hermanos en la fe. La promoción y desarrollo del voluntariado social. No hay gusto más grande para un misionero scout que el de servir. Y el voluntariado social se nos da ayudando a enfermos, ayudando en desastres, ayudando a recolección de suéteres, despensas para las personas necesitadas. En MOSMI tenemos un evento en diciembre que se llama Navidad, en el cual buscamos alguna asociación donde todos y cada uno de los elementos aportamos un grano de arena para que este voluntariado social se sienta, se vive y transforme el corazón de esos niños que muchas veces desconocen las otras necesidades de los seres humanos. La integración y promoción de las personas con fracaso escolar o rezago educativo. Por diversas circunstancias de la vida, muchos dirigentes muchas veces se quedan en el camino en su formación escolar. MOSMI también trabaja para recuperar esa primaria, esa secundaria, esa preparatoria trunca que quedó en dirigentes y en muchachos. No solo eso, sino que además en sus actividades acompaña enormemente con tareas, acompaña enormemente con alguna materia o situación especial del muchacho para poder superar ese pequeño obstáculo escolar. Es importantísimo destacar que todos estos valores de educación son necesarios, imprescindibles y transformadores de una personalidad desde la infancia. Los niños aprenden desde vientre materno ese valor, ese respeto, esa cooperación y ese amor que reciben, o en su defecto también, reciben tristezas, miedos e inseguridades que les transmitimos los papás.
Por eso en Mosmi, al dedicarnos desde la colonia de Castores a la formación de esos niños de 3 a 6 años, estamos dándole la importancia a la educación de valores desde edades muy tempranas. La manera de educar en estas áreas es lo que nosotros llamamos la pedagogía del área. En esta pedagogía del área caminamos juntos por una educación para la formación integral del muchacho. Se crean estructuras de funcionamiento estables, más no rígidas, sino flexibles de acuerdo a las circunstancias, a la situación, a la ciudad y, más importante todavía, a cada uno de los muchachos conforme las necesite. Este principio de la educación en el área se sigue el principio de funcionamiento con objetivos en los que se fija un plan de ejecución, un área específica en la cual vamos a trabajar. Área escolar, capacidad física, desarrollo al aire libre, orientación, integración en servicio de voluntariado, aplicación, estudio y conocimiento de todas las áreas de nuestra fe, incluso muchas veces hasta en la propia preparación para los sacramentos. Una vez que se fija el plan de ejecución en cada área específica y una vez llevado a cabo ese plan, se revisan los logros, el resultado y el cumplimiento de los objetivos fijados. Se evalúa, se ven experiencias vividas y se corrigen los errores. Se revisa con cada uno de los muchachos y los dirigentes tratando de aprender de las experiencias vividas. ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo mediste? ¿Cómo superaste este reto? Y analizamos, sean positivas o no. En esta pedagogía del área se combinan 2 elementos importantísimos: acción y reflexión. Por esto, muchas veces nuestro método de trabajo lo denominaremos aprender haciendo. Cuando nosotros hablamos del método Scout, es muy común escuchar aprender haciendo. Yo no nada más te voy a dar la teoría, yo no nada más te voy a dar un libro para que lo leas, yo nada más te voy a dar una tabla de nudos, yo no nada más te voy a decir cómo se hace una fogata. En este método Scout, nosotros ponemos en práctica todos y cada uno de los conocimientos aprendidos. Este programa de acción es el que más les gusta a los muchachos, porque a través del juego, a través de la diversión, a través de la competencia, ellos aprenden y desarrollan talentos que creíamos escondidos. Este método engloba siempre una primera reflexión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué objetivo tenemos? ¿Y qué situación es la que en este momento queremos atacar en nuestro propio grupo, en nuestra propia sección? Diseñamos un objetivo y planeación en un área de trabajo y por lo tanto lo ponemos en acción. Entonces, ya estudiado, ya aterrizado, lo trasladamos a la realidad. Posteriormente, tenemos otra etapa de reflexión, donde evaluamos lo aprendido. Ustedes ya en el primer módulo hicieron su ficha impacto. Esta ficha impacto habla precisamente de este programa de la pedagogía del área. Revisión, análisis, acción y reflexión. La ley del misionero Scout y la formación en la lealtad como valor esencial de Mosmi. La ley del misionero son un conjunto de reglas más que obligatorias, son un estilo de vida en la que la lealtad es el valor principal.
¿A qué nos comprometimos? ¿Quiénes son nuestros principales objetivos por cumplir? Nuestra lealtad a Mosmi habla primero y antes que todo de mi lealtad con Dios. Si yo soy leal a la familia Mosmi, yo soy leal a Dios, a defender su fe y a defender sus valores. Y segundo, a defender el valor de la vida de un misionero scout, del escultismo como estilo de vida, no solo en el tiempo que dure como integrante de mi grupo, sino para toda la vida. Cuando Baden-Powell en 1908 escribió su libro Escultismo para muchachos, definió unos lineamientos de vida no obligatorios para los muchachos. Para el misionero scout, nosotros hacemos nuestra promesa. Aceptamos la ley scout ante Dios. El jurar ante Dios no es cuestión de un compromiso parcial, momentáneo o temporal. Tristemente en México utilizamos el compromiso temporal. Ahorita sí, mañana no y pasado mañana no sé. Nuestra ley scout y este compromiso que juramos ante Dios no debe entenderse como algo no menor a una obligación. Los artículos de la ley scout son los siguientes. El misionero scout cifra su honor en ser digno de confianza. Esto quiere decir que la palabra de un scout, y más aún la palabra de un misionero scout, es verdad total. Si yo digo estamos a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana o 5 para las 7, estamos. Si un misionero scout se compromete con Dios a transformar su vida, es verdad total. El hacer entender que la palabra de un misionero es alguien confiable, responsable y sobre todo comprometido. Artículo 2. El misionero scout es leal a la familia Mosmi, pues así es leal a Dios y a México. El concepto de lealtad se ha visto muy deteriorado en nuestra sociedad. Tenemos un acompañamiento o una pertenencia a un grupo, a unos principios o unos valores temporales. Tristemente, el mexicano se caracteriza por ahorita sí, mañana no y pasado mañana quién sabe. En la familia Mosmi somos leales a Dios mañana, tarde, noche y toda nuestra vida. De igual manera, a nuestro país, a nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestros orígenes. Artículo 3. El misionero scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa. En algunas filminas anteriores hablaba del servicio. Nuestro lema es siempre servir. Y aquí este grupo de misioneros scouts está sirviendo a personas con discapacidad. No recibieron estos muchachos ninguna recompensa. No recibieron ningún premio. Sin embargo, vemos sus caras sonrientes. Sirvieron, acompañaron y entregaron su tiempo, su esfuerzo y su momento por esta ley scout. El misionero scout es hermano de todos, tan solo por ser hijos de Dios. Nosotros, como Mosmi, como scout, vemos en todos unos hermanos que vamos caminando juntos hacia nuestro Padre. Puede que no comulguen con nuestras ideas, puede que se burlen
hasta porque traemos chorcitos y parecemos ñoños. Somos hijos de Dios, y eres un hijo de Dios que aunque me critiques y me lastimes, eres mi hermano, te acompaño y te comunico el mensaje de salvación. 5. El misionero scout es cortés, caballeroso y actúa con nobleza. Jamás en el movimiento escucharemos, yo primero, jamás en el movimiento escucharemos palabrotas. Jamás en el movimiento veremos actitudes de envidia, de interés y sobre todo de sacar un beneficio personal. El misionero scout es noble, perdona, no le importa si le hicieron un gran daño. Nuestro lema es siempre servir. 6. El misionero scout ve en la naturaleza la obra de Dios y protege a las plantas y a los animales. Reconocemos en los scouts que la naturaleza es la obra de Dios más grande, porque nos deja su propia creación para nuestro servicio. Nosotros la cuidamos, la protegemos, la limpiamos y luchamos porque los demás no lo destruyan. 7. El misionero scout obedece sin réplicas a sus superiores y no hace nada a medias. La obediencia es uno de los requisitos dentro del movimiento. El decir sí a una acción. El decir sí a recibir mi pañoleta y comprometerme con Dios es decir sí a todo, por todo y con todo. El obedecer a Dios en sus lineamientos y en su esencia me hace hacer las cosas completas, no a medias. El misionero scout se caracteriza por cumplir total y cabalmente orden dada. 8. El misionero scout sonríe y canta en sus dificultades. Todos en algún momento en un campamento hemos sufrido caídas, cansancio, raspones, enfermedades, piquetes, quemaduras, en una manera leve. Nos puede dar gripa, nos podemos enfermar. Y sin embargo, el misionero scout, a pesar de todas esas cosas, sonreímos y cantamos. Es lo más maravilloso estar alrededor de una fogata, cantando y bailando. ¿Qué pasó en el día? Nos insolamos, nos quedamos sin comer. Y el scout sonríe y canta en sus dificultades. 9. El misionero scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno. No desperdiciamos, trabajamos tiempo completo y cuidamos los bienes de los demás. En un campamento nada se pierde. En un campamento hasta el último frijol es valioso. En un campamento cuidamos el agua. En un campamento cuidamos nuestras pertenencias. En un campamento podemos dejar que ese hermano más pequeño nuestro, lobato o castor, duerma en nuestro sleeping para protegerlo. El misionero scout es limpio y sano, puro de pensamiento, palabra y acciones. No hay malos tratos, malas intenciones, ni malos pensamientos. Estamos ocupados en nuestra formación, estamos ocupados en nuestro crecimiento, que no hay lugar para ninguna de esos tarugados. La promesa.
¿Qué significa la promesa para un scout? La promesa para un scout es un compromiso, no solo para poder recibir la pañoleta, sino un compromiso de transformar mi vida de aquí en adelante. Recuerdo mi primer promesa. Mi promesa en Mosmi fue junto con Horacio ante Santísimo. Un dirigente, Horacio y yo, frente al Santísimo. Qué maravilloso decirle a Dios: te entrego mi vida, cambio mi actitud, transformo todos mis malos hábitos y sobre todo, de aquí en adelante, trabajaré para ti. La promesa en Mosmi, a imitación de muchos scouts en el mundo y de muchos católicos en el mundo, nos comprometemos de esta manera. Juro en nombre de Dios y por mi honor, letada Mosmi, y en ella hacer todo cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y mi México. Ayudar a mis hermanos misioneros scout en toda circunstancia y cumplir fielmente la ley del misionero scout. El dirigente que me está promesando, al momento en que yo pronuncio estas palabras, él me va a contestar: te acoge Mosmi como tu alma mater, y si no cumplieres este juramento, que Dios te lo reclame. Ahora hablaremos de los valores sociales en el movimiento Scout. Una de nuestras ideas básicas es que para aprender a mejorar las cosas que hay que aprender y trabajar sobre ellas. Esto implica que tras un primer trabajo y análisis, evaluamos el siguiente paso, que es la acción. Y para ello pensamos que es conveniente participar en todos los niveles sociales que rodean a cada uno de los muchachos. El primer valor social que vamos a formar en los muchachos es la educación participativa. El mejorar este mundo requiere de todos, no de uno solo. Por lo tanto, es conveniente que las secciones participen realizando actividades en el barrio, colaborando con las asociaciones que hay en él, desarrollando actividades con los otros miembros, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, aunque no estén en Mosmi, siempre y cuando estén valoradas por el Consejo. Nadie puede realizar actividades en nombre de Mosmi si el Consejo de Grupo no lo valoró. Educación activa. Esta educación enseña a no quedarse como meros espectadores de un mundo ordenado por otros. Enseña a un autoliderazgo en que las personas se preguntan: ¿qué queremos ser? ¿Cómo quieren gozar? Y sobre todo, ¿a qué le dan más importancia? Se valora más por existir y por ser útiles que por competir y poseer. Es increíble ver a los muchachos de Tropa Rider haciendo una planeación de cuál es el nuevo reto que quieren realizar. Ahora quieren trabajar en una escalada. Ahora quieren ir a una excursión a observar aves. Ahora quieren ir a hacer rapel. O mejor aún, a divertirnos en las tirolesas. Educación en la austeridad. Es un reto conseguir mostrar cómo se puede vivir mejor con menos. Estamos acostumbrados a las comodidades, a los placeres, a nuestra camita, y no vemos que hay muchos niños que no tienen que comer, que hay muchos niños que no tienen un techo, que hay muchos niños que no tienen escuela, que hay muchos que no tienen ropa y peor aún, ni siquiera paz. Viven en un país de guerra
donde cualquier valor y derecho humano está nulificado. El orientar nuestros placeres o nuestros goces hacia las personas y no hacia los bienes por poseer. Voy a ver qué necesita mi hermano. Voy a ver qué le falta a mi vecino. Voy a ver qué puedo compartir con tal o cual persona. Es más importante estar cerca de los procesos de vida, del afecto y del servicio a los demás que lo que nos está girando en nuestra cabeza: la moda, la comodidad, el nuevo celular, el nuevo videojuego, la flojera, etc. Educación en la cooperación. La vida misma existe más por la cooperación y la articulación de la diversidad que por la competición. En Mosmi rescatamos cada uno de los talentos de los muchachos para que con cada una de sus capacidades elaboren un engranaje y podamos construir el objetivo a cumplir. Se rescatan cada uno de los diversos talentos de los muchachos y se trabaja mucho, además de sacar sus cualidades y sus talentos, en la interrelación entre ellos mismos, en su participación o alejamiento del equipo, en su expresión, en sus defensas de sus talentos, en su análisis, en su estructuración, organización y trabajo en equipo de los muchachos. Educación en la libertad. Como parte de un proceso humano y un regalo muy grande de Dios, la libertad de cada muchacho ha de estar acorde con una serie de valores humanos y éticos basado en el respeto a las demás libertades, incluyendo la del modelo de hombre y mujer. En Mosmi no queremos confundir la libertad de los muchachos con el libertinaje. Hay reglas, hay principios, hay orden, y siguiendo la ley Scout nunca caeremos en la adversidad o en la difamación de la palabra libertad. Educación en un mundo justo y viable. A pesar de desenvolvernos en tiempos difíciles, queremos dejar las enseñanzas en el muchacho, que ser justo y equitativo es la mejor forma de actuar ante los demás. La honestidad, la honradez, la verdad, el respeto por las cosas y personas nos hace trabajar en los muchachos para rescatar estos valores. Muchos de los entornos de los muchachos les enseñan todo lo contrario: a hacer trampa, a evitar hacer una obligación. En Mosmi estamos atentos a que estos antivalores no caigan en cada una de las secciones. Como dice nuestro fundador, queremos dejar este mundo en mejor condiciones que como lo encontramos. La educación para los derechos humanos en la adolescencia. Este punto es porque la adolescencia se conoce educativamente como una de las edades más difíciles para educar. Muchos de los padres llegan con nosotros y me dicen: no aguanto a mi hijo adolescente, no sé cómo relacionarme, no nos entendemos. Al analizar de esta manera los derechos humanos en la adolescencia, no solo el joven se hace consciente de sus derechos que están gritando y reclamando en todos lados, sino que también de sus obligaciones. En un ámbito personal, nosotros los ayudamos a analizar, leer, revisar esas críticas que él está haciendo de su padre y madre y de la sociedad, para que de ahí produzca, escriba y construya creativamente un mundo mejor. La educación crítica en Mosmi forma a los adolescentes que realizan un cambio de resultado,
que realicen un cambio resultado de un análisis de la realidad. ¿Quieres flojera o quieres trabajar? ¿Quieres estar en paz o quieres escuchar? ¿Quieres nada más agredir? ¿Qué te falta? Educación en el fracaso. Los muchachos se van a encontrar con muchos obstáculos en el camino y no siempre conseguirán lo que se propongan. Queremos que aprendan que ese fracaso, que ese obstáculo que no pudieron superar, no es motivo para rendirse, sino una manera de que se puedan sobreponer a ese obstáculo y volverlo a intentar. Muchas veces los adolescentes se quedan en la frustración, en el enojo, y se dedican a trasladar ese enojo a todos sus demás compañeros. Esa frustración, ese enojo y ese error, Mosmi trabaja en ellos, los analiza, los revisa, los reflexiona y los supera. El fracaso es una nueva oportunidad para intentar de nuevo brincar esa muralla. Educación en las emociones. Decimos que no entendemos a los adolescentes. Están enojados, tristes, alegres, eufóricos, no quieren, siguen enojados, siguen aislados, siguen frustrados, pelean, son apáticos. Y la educación en las emociones requiere primero y antes que nada que el muchacho desarrolle una conciencia de qué es realmente la emoción que siente. Si es miedo, que sea un miedo real. Si es tristeza, que sea una tristeza real. Si es enojo, que sea un enojo real. Muchas veces el adolescente no sabe ni qué siente. Como todo mundo llora, las niñas siguen llorando cuando el verdadero sentimiento es miedo y lo están expresando como tristeza. En la educación de las emociones en Mosmi, ayudamos al muchacho para que después de saber cuál es el sentimiento real, qué fue lo que provocó ese sentimiento, exprese y canalice esas emociones, evitando utilizarlas para manipular, controlar, agredir a los demás. Educación en el disfrute. Realizamos actividades no solo porque una meta o un objetivo debe de ser alcanzado. Y tenemos que trabajar en esto, y tenemos que trabajar en este objetivo, y ahora en el plano físico, y ahora tenemos que trabajar en orientación, y ahora tenemos que hacer amarres porque tenemos campamento de construcciones, o vamos a hacer un campamento elevado. No, sino que cada uno del esfuerzo y sacrificio al realizar cada una de las actividades provoque en los muchachos un gozo, una diversión, un reto, un miedo a vencer y sobre todo una diversión equilibrada. Educación en la sabiduría. Pretendemos promover la inquietud por aprender y conocer la realidad de su vida de una manera de muchas disciplinas, para formar unas personas con mente abierta y conocedoras, al menos un poco de la porción del mundo que les rodea. ¿En dónde vivo? ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde camino? ¿Estoy parado? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Incluyo a Dios en mi vida? ¿Pido ayuda? ¿Pido consejo? ¿Me documento? ¿Y hacia dónde voy a llegar no solo mañana, sino al fin de mi vida? Considerando que debemos llegar a Dios como nuestro fin último. Educación en la trascendencia espiritual católica. Formamos personas que con hechos, no con palabras, no con libros,
no con mensajes bonitos, den un testimonio viviente que trascienda en la vida. Que mi ejemplo, mi imagen, mi ayuda, deje huella de que Jesús está en mí, de que encontré a Jesús, lo acepté, se quedó en mí y lo transmito. Que no sean tibios, que no sean dudosos, que no temblemos para transmitir nuestra fe y que al transmitirla lo hagamos con alegría, con paz, con amor, como Jesús mismo lo hacía. Educación práctica. El conocimiento de los muchachos debe abarcar todas las esferas del mundo, no solo un área, no solo un tema, no solo diversión, no solo campamentos. Debe de abarcar todos y cada uno de los contextos del mundo. No podemos estar ajenos a la guerra en otros países y mínimo hacer oración por la paz. No podemos estar ajenos a enfermedades en todo el mundo y elaborar una oración o cuidar mi propia salud. No debemos separar las actividades del campo con la convivencia familiar diaria. Es muy triste que en muchos movimientos scout el muchacho se vaya de campamento y su familia no esté integrada. Es muy triste ver que muchachos trabajan enormemente en el escultismo y no trabajan en su casa o simple y sencillamente no tienen tiempo para hacer una oración. Actividades como tener limpio su cuarto, ayudar a los abuelitos, realizar primeros auxilios, cursos de orientación, conocer la ley de vialidad de mi ciudad. Son actividades que no debemos dejar pasar por alto y que educan a los muchachos en forma integral. Recuerdo en un grupo scout, mi hija era de la sección de riders y tuvo un curso para aprender a comer en restaurantes elegantes. Y llevó sus tenedores y sus cuchillos y le enseñaron a comer en una interacción social. Recordemos que el método siempre debe ser aprender haciendo. Aprendizaje de la solidaridad y la lealtad en la juventud. ¿Cuál es el código de lealtad Mosmi? ¿Qué significa ser solidario y leal? En estos tiempos, la juventud desconoce estos dos términos. Yo soy leal a la moda en su temporada. Yo soy solidario con mi amigo que mañana no me habla. Yo estoy todo el día en el Facebook o en el Twitter o en el teléfono celular muy al pendiente. Cero contacto, cero defensa. Estamos acostumbrados a relaciones temporales y de moda. El Código de Lealtad de Mosmi establece varios principios que nos dice cómo es el espíritu del misionero scout. El espíritu del misionero scout es único y sin igual. Feroz al defender un ideal. Busca siempre acortar la distancia entre el problema y llegar a la oportunidad. Nunca se sienta a ver si otros le resuelven su problema. Nunca se sienta a esperar para ver si me van a dar el resultado, porque yo no quiero hacer ningún esfuerzo. El espíritu del misionero scout es de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un misionero scout de campaña hasta llegar todos. El espíritu de amistad. Hacemos juramento entre misioneros, scout y nadie más. Ese apretón de mano izquierda, ese saludo ante los jefes y ante mis guías,
o ese saludo de lobato nos unifican a que tú y yo juntos vamos a luchar, caminar, y como dice las Sagradas Escrituras, de 2 en 2, para predicar su palabra. Espíritu de unión y socorro. A la voz de "a mi misión", sea donde sea, deberán acudir todos y cada uno de los miembros de todas las secciones al llamado de su guía, jefe de sección, jefe de grupo o presidente nacional, y defenderán al hermano que pide auxilio. Ayudar, se cayó el lobato. No me importa, yo soy tropero. Ayudar al clanero, ayudar al dirigente, o estar simple y sencillamente con mi compañero de patrulla que tiene más frío que yo. Espíritu de marcha. Jamás un misionero scout dirá que está cansado. Será el cuerpo más veloz y resistente, brincando todos los obstáculos. En nuestro camino, no solo en campamentos, encontramos obstáculos. Encontramos a alguien que va más adelante, o a alguien que sabe más. O tenemos a un pie tierno que siempre va retrasando al equipo. El espíritu de marcha jamás dirá que está cansado, que tiene sueño. Y brincaremos siempre todo para llegar a nuestra meta. Espíritu de sufrimiento y dureza. El misionero scout no se quejará de fatiga, dolor, hambre, sed ni de sueño. Hará todos los trabajos, cavará, arrastrará troncos, trabajará en lo que le manden. El espíritu del misionero scout es de acudir al llamado. El misionero scout acudirá siempre donde escuche el llamado. Estará siempre listo y podrá ser requerido de día o de noche, siempre y cuando sea necesario. Tienes que estar a las 6 de la mañana. Ahorita, en este momento, necesitamos, como decimos los scouts, un siempre listo. Hay una emergencia y tendremos que acudir. Por lo tanto, mi uniforme, mi equipo de bolsillo, como mínimo, deben de estar siempre listos en mi cuarto. Espíritu de disciplina. Cumplirá con su deber. En los misioneros scout decimos: orden dada, misión sagrada. Y no descansaremos hasta cumplirla. Espíritu de servicio. El misionero scout pedirá servir como voluntario, sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. Comentaba hace algunos momentos que para nosotros los scouts el servicio es lo más maravilloso, lo que nos llena, estar atentos, servir, transmitir, ayudar, y meses después ver que ese servicio fue realizado, logró con éxito, o simple y sencillamente ese jardín limpio, yo colaboré con él. Esa barda pintada, yo colaboré. Esas personas tienen comida, yo recolecté comida para ellos. Espíritu de lealtad. El morir siendo misionero scout es el mayor honor. Daré mi vida por mi ideal, y mi ideal es Jesús. La bandera de México es la más gloriosa en cualquier lugar donde me encuentre. La saludaré, la honraré y me pondré de pie, porque está teñida con la sangre de mis héroes. Todos los misioneros scouts son bravos. Nuestra asociación, comparativamente con otras, es la más leal y valiente. Hace campamentos aéreos a los 3 meses, cosa que en muchas asociaciones se tienen que esperar hasta 1 o 2 años, porque sus integrantes tienen miedo.
El movimiento Scout y la participación política de los jóvenes. Nosotros podemos decir que como ser una asociación de iniciativa laica no participaremos en la política. La política es del servicio, la política es saber dirigir y la política es saber ayudar. Por lo tanto, el movimiento Scout sí tiene participación política. Se puede hacer política de muchas maneras, a través de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y organizaciones profesionales, grandes medios de comunicación de masas. Los hombres y mujeres son auténticamente personas cuando conscientemente se vuelcan en la vida colectiva por los canales de la vida cívica y política, medios estos que conducen a la convivencia, a la libertad, a la justicia y al progreso. ¿Qué tanto? Yo no voy a formar un partido político, sino simple y sencillamente voy a ver que lo que le está pasando a mi hermano misionero Scout sea justo y voy a defender la justicia de mi hermano. Voy a defender la libertad de mi hermano misionero Scout. Voy a defender la convivencia, trasladando a la paz y al progreso. Es increíble cómo ver en la historia del escultismo que en la Segunda Guerra Mundial el movimiento Scout tuvo una gran participación en este sentido. Formó un gran voluntariado para ayudar y trasladar enfermos. Unió masas para llevar comida. Unió masas para ayudar a limpiar todas las áreas destruidas. Unió masas de jóvenes construyendo caminos. Y llega a tener el reconocimiento como el movimiento de paz más grande en esos tiempos. Es increíble pensar que nuestro fundador, Baden-Powell, después de haber ganado tantas batallas en la India y en África, por esto que logró con nuestros muchachos en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, logra ser reconocido como Premio Nobel de la Paz. Ser político no se reduce a un nacionalismo, al partidismo o a la militancia. Tenemos que tomar conciencia que los problemas no deben desembocar en el sectarismo. Es triste reconocer que mejor me quejo y me voy. Y estos hermanos se han separado por quejas. Ser político es tomar conciencia de los grandes problemas que amenazan nuestro mundo. Hambre, terrorismo, inseguridad, etc. Hay que apostar por una generación de hombres y mujeres políticos que contribuyan en conseguir una sociedad con mayores de convivencia, justicia y libertad. Es increíble ver que grandes hombres en la historia que han hecho mucho por la humanidad y que han llegado a ser grandes gobernantes o dirigentes políticos fueron scouts. Vimos hace algunas diapositivas nuestro santo San Juan Pablo II con su pañoleta. Él era scout. Tenemos a varios presidentes de Estados Unidos que fueron scouts, astronautas que fueron scouts. Los valores y los principios se quedaron grabados en sus corazones para trascender y luchar por esa justicia y libertad que tanto nos hace falta. Los valores espirituales en el movimiento Scout y su trascendencia. Hablábamos hace unos momentos que la espiritualidad de un ser humano, a pesar de ser una necesidad insustituible, se deja siempre hasta el último. En el movimiento Scout va a la par con cada una de las actividades y formación de los muchachos.
y nuestra trascendencia, dejar huella, cumplir nuestra misión o dejar este mundo mejor que como lo encontramos, están basados total y absolutamente en los valores espirituales y leales del movimiento. Buscamos que los muchachos adquieran un mejor conocimiento y comprensión de la Iglesia Católica, que la estudien, que la vean, que la conozcan, para que conociéndola y teniendo ese retiro querigmático y un encuentro verdadero con Jesús, lo transformen y lo transmitan a los demás, que se abran a dar un testimonio de vida, para que con hechos, no con palabras, trascender, fomentar la actitud de apertura y escucha a Jesús para acogerlo en nuestro corazón. En Mosmi no concebimos ninguna actividad sin la oración, sin invitar a Jesús presente en cada una de nuestras actividades, en nuestros campamentos, en nuestras reuniones de dirigentes. Tenemos oraciones e invitaciones para Jesús para cada una de las secciones y momentos de nuestra vida como scout. Vivamos, sentamos y transmitamos al verdadero Jesús que está en nuestro corazón. Mosmi se define como formador de misioneros. Este es nuestro carisma. Desarrollar en la conciencia del hombre la certeza que Dios lo ama y por eso debemos dar a conocer que, por derecho y obligación de bautismo, el católico es misionero y debe dar testimonio de vida con su ejemplo. Como discípulo y misionero, ha de llevar con orgullo el estandarte católico en la familia y con la familia. Como católico misionero, ha de trabajar para construir una patria digna de los hijos de Dios. Sentir que Dios me ama, vivir que Dios me ama y transmitir que Dios me ama. Mi nombre es Margarita García, soy directora del Escuderato de Misiones y actualmente estoy fungiendo también como encargada del subescuderato de entrenamiento. Soy licenciada en Contaduría Pública, licenciada en Administración y licenciada en Turismo. Mi especialidad en Contaduría es el área laboral y poco a poco me fui involucrando en el área de recursos humanos hasta llegar a varios diplomados en desarrollo humano. Ahí me di cuenta que una de mis herramientas para poder seguir trabajando con la gente y mi apostolado era la psicología. Por lo tanto, decidí estudiar la maestría en psicoterapia gestal. Tengo subespecialidad en niños y en parejas. Actualmente tengo un despacho y un consultorio donde atiendo a algunos pacientes. Mi vida en el escultismo comenzó cuando yo era muy pequeña. Yo tenía 9, 10 años, cuando el colegio donde yo estudiaba la primaria, llegaron los elementos de la asociación Scout. Ahí se forma un grupo, y un grupo muy bello y muy bonito, donde mi hermano forma parte de él. Era muy interesante ver cómo todos los muchachos participaban en esas actividades. Estoy hablando de finales de los años 70, en los que para la Asociación de Scout de México no había secciones femeninas. Era un grupo netamente de niños y las niñas no podíamos participar como tal. En ese entonces, mis papás son invitados a ser dirigentes. Y ellos hacen su promesa y se comprometen a la formación de esos muchachos. Como toda hija de familia, yo tenía que acompañar a mis papás. Y en esos tiempos en que yo veía los campamentos,
veía las fogatas, todas las actividades que hacían todos los muchachos. Me moría de ganas de pertenecer. Mi participación era la hija del dirigente y en vez de acampar yo dormía en la camioneta, en el camper de la camioneta y me molestaba mucho. Íbamos a todas las actividades, mas sin embargo yo no participaba. Posteriormente en la secundaria conozco a una gran amiga, Vicky, que ella también estaba en la misma situación que yo. Nos encantaba el escultismo y por ser niñas no podíamos participar. De esta manera, ella también era hija de dirigentes y su padre era jefe del grupo 14 aquí en Guadalajara. Ella participaba y empezó a invitarme a las guías de México. Las guías de México en aquel entonces era una organización para niñas donde en lo particular para mí se me hacía demasiado aburrido. Se la pasaban bordando, tejiendo y haciendo y vendiendo galletitas. A mí no me gustaba, a mí me gustaba escalar, hacer las grandes caminatas, la fogata, acampar. Y ese grupo estaba muy protegido. No importando esto, a ella le invitaron de lobatera. Tendríamos en aquel entonces 14, 15 años. Y me gustaba. Sin embargo, pues éramos ayudante del ayudante del ayudante de manadas. No teníamos uniforme y no teníamos promesa. Posteriormente, debido a una pequeña vagancia que hicimos, en la cual al andar en bicicletas nos caímos en un río y nos lastimamos, los papás, por castigarnos nuestra aventura, decidieron que tendríamos que trabajar. Y a los 14, 15 años, a mi amiga Vicky se la llevan a México y a mí me llevan de rebote a trabajar en lo que su papá le había asignado para trabajar en ese verano. Su papá, ex jefe del grupo 14, que eran los Scouts, fue nombrado jefe del Scout Nacional. Y tanto mi amiga Vicky como yo nos mandaron a trabajar a la Asociación de Scout de México en su organismo nacional. Ahí trabajábamos durante 5 veranos. Los 2 meses de vacaciones nos lo pasábamos archivando, haciendo registros, viendo toda la organización de campamentos. Y yo en lo particular me moría de ganas de participar. Ahora no era meramente espectador o hija de dirigente. Ahora era la encargada del papeleo, pero seguía sin mi promesa y sin mi uniforme. Posteriormente llega la preparatoria y la universidad y perdemos un poco el camino. Seguimos trabajando, seguimos desarrollando toda nuestra vida normal que cualquier ser humano desarrolla. Ya casada y con una hija, recibo la invitación de una de mis hermanas de que sus hijas habían entrado a un grupo scout. Pero ahora, después de mediados de los 80, ya había secciones femeninas en el escultismo. Rápida y presta, llevo a mi hija a ese grupo. Fascinada me quedaba viendo las actividades hasta que los dirigentes me dijeron, vente, te invitamos a ser dirigente. Participé 2 años en la secretaría y en la tesorería. Por fin hice mi promesa. Aquel 16 de septiembre de 1999. Ya tenía uniforme, ya me había comprometido con el movimiento escultista. Después de tantos años de esperar una pañoleta, la tenía. Tenía muchos pines, tenía muchos reconocimientos, pero nada se compara con haber hecho mi promesa y mi pañoleta. Puse mi foto de mi promesa junto a la promesa de mi padre y posteriormente la de mi madre, aproximadamente 20 años atrás.
Empiezo yo a trabajar ahí, como les digo, en secretaría y en tesorería. Cuando me nombran jefe de grupo, fungí como jefe 3 años, dirigiendo a un grupo donde había sección de castores, de manada, tropa rider, tropa pionera y rutas o claneros. Cabe destacar que aquí en México nosotros instituimos como grupo la sección de castores. Y fue enfrentarnos a Nacional por esos niños tan pequeños. Sin embargo, fue maravilloso y con ese equipo poder establecer y darle importancia a esa edad de 3 a 6 años que son los castores. Lo defendimos y estoy muy orgullosa porque actualmente la sección de castores es ya establecida y reconocida en todos los scouts. Posteriormente, por diversas circunstancias laborales, dejamos ese cargo y a los 6 meses conozco a Horacio, quien me invita a participar en Mosby. De esto ya hace 8 años, en los cuales en una reunión me invita. Y me llama muchísimo la atención porque yo adoraba el escultismo, pero tenía una connotación adicional, la religión católica, la defensa de la fe. Cabe destacar que durante todo este proceso anterior, antes de conocer a Horacio, pude realizar aún más, no solo tenía mi pañoleta y mi promesa, sino el entrenamiento que más puede tener un dirigente. La insignia de madera, y tengo mi certificado, lo muestro, aquí está mi insignia de madera, y lo muestro y tengo mi certificado en que Margarita García pertenece al grupo 1 del mundo, el grupo 1 de Inglaterra, llamado Yelwell. Conozco a Horacio y me invita a este proyecto, un esquema español de escultismo católico que yo no conocía. Yo estaba en la Asociación de Scouts de México, donde la religión es lo menos importante. Me llamó la atención porque, como ustedes podrán ver, participo mucho en la iglesia. Entonces era como completar todo lo que a mí me gustaba y me llenaba. Y empezamos a trabajar de una manera maravillosa. Se formaron en aquel entonces, hace 8 años, 3 grupos aquí en Guadalajara, muy numerosos, llenos de muchachos y muchachas tan ricos, tan plenos, tan ávidos de vivir y defender esa aventura y esa fe católica. Posteriormente se fueron formando más y más grupos y de ser una persona que nada más ponía actividades y daba pequeños cursos, me convertí en un acompañante de diversos grupos. Hace 3 años fueron 17 grupos los que se formaron, 2 años, perdón, y entonces ya la diversidad y el trabajo se hacía más necesario. Se regeneraron los manuales, se aterrizaron todas y cada una de las actividades con una cita bíblica y una evangelización. Se hicieron programas de catequesis en los grupos, sobre todo catequesis presacramental, donde los niños no solo asistían a su sesión normal de escultismo, sino que también teníamos la catequesis presacramental de primera comunión y confirmación. Me toca participar también en varios campamentos iniciales. Esos campamentos como los que ustedes ya han vivido después de los 3 meses, en los que es maravilloso acampar y hacer la promesa. Hemos tenido promesas grupales, hemos tenido la reunión de más de 500 gentes acampando, dando testimonio y teniendo misa en esos parques. El grito de misioneros scout ha retumbado por todo Guadalajara.
hemos seguido trabajando, luchando, y a pesar de estar en el área de misiones, también me ha tocado dar formación a todos los dirigentes. Ha sido divertido y nutriente compartir lo poco o lo mucho de mis entrenamientos con ellos. Y ha habido testimonios, entregas de tantos dirigentes que nunca los voy a poder olvidar. El que esos dirigentes venzan sus miedos, se atrevan a proclamar la fe católica y sobre todo estén dispuestos a servir a pesar de todas sus múltiples actividades, es algo que a mí me enorgullece mucho y me motiva a seguir trabajando en este maravilloso movimiento que es MOSMI, Movimiento Seglar de Misioneros Itinerantes. Cabe destacar también que no solo me dedico a mi despacho contable, a mi consultorio, sino que siempre me gustó la vida de la iglesia. Desde los 13 años, en ese colegio tan formativo para mí, me encantó dar catecismo y me hago catequista. A los 13 años, esa época muy prolífera y que solo puedo decir que el Señor me llamó para su servicio, comencé a dar catequesis en la cuatriparroquia de Santo Domingo de Guzmán, aquí en Guadalajara. Por X circunstancias, a los 14 años, 6 meses después, yo ya era coordinadora de la catequesis en esa parroquia. Iba a las reuniones de canales, iba a las reuniones de la zona en aquel entonces. Y no había formación. Un equipo diocesano de catequistas que formara a otros catequistas. Me toca trabajar diocidentemente con catecismos españoles. Igual que en MOSMI, con programas educativos católicos españoles. Todos estos dominicos que estaban ahí traían catecismos desde España y unos materiales didácticos hermosos. Y con eso coordinaba yo un centro de catequesis de 350 niños. Posteriormente, por diversas circunstancias, me cambio de casa y cambié de parroquia. Al llegar yo a mi actual parroquia, en la que tengo ya más de 30 años trabajando, el señor cura se da cuenta de que pues ninguna de esas catequistas tenía formación y yo tenía toda la formación dada por la estructura dominica. Entonces a los 17 años me pone a formar catequistas. Desde entonces me convierto en formador de formadores. Estudio, me voy a cursos y en aquel tiempo se forma la sección diocesana de evangelización y catequesis, donde soy egresada de la segunda generación. Soy egresada también de la primera generación de ministros laicales aquí en esta diócesis. Y conforme ha pasado el tiempo, no he dejado el trabajo por la iglesia. La catequesis me fascina y trabajo por ella. Tengo 38 años de catequista, en los cuales he andado en diversas parroquias. Y actualmente doy clases en varias parroquias de desarrollo humano, de eclesiología, de toda la metodología y didáctica catequística, historia de la catequesis, psicología evolutiva, adultez, niñez, vejez, lugares y vías de la catequesis, cristología, eclesia en América y todo ese entorno que nos lleva a trabajar y a propagar nuestra fe católica. Pertenezco también a una asociación mundial de discapacitados llamada Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos, coordinada por los hermanos carmelitas descalzos. Ellos establecen esto para una evangelización horizontal, no de maestro a alumno, sino de silla de rueda a silla de rueda. Es maravilloso decir que pertenezco porque he estado en asambleas
regionales, nacionales y latinoamericanas. Soy actualmente también formadora en esa institución. A los 18 años fui invitada a un grupo de misiones. El grupo se llama Encuentro Misionero, en el cual nos íbamos cada 15 días a unas comunidades rurales en la Sierra de Quila. Nosotros teníamos 10 rancherías a nuestro cargo. Desde entonces y hasta la fecha, no con esa misma insistencia de aquel entonces, pero sigo trabajando en esas comunidades misioneras. ¿Qué me ha dejado a mí el movimiento Scout? El movimiento Scout y esta formación, desde ser hija de dirigentes y participar en esas actividades, me ha dejado a mí en mi persona el vencer retos, el contacto al aire libre, el conocer a Dios a través de la naturaleza, el ser niña y seguir siendo niña y jugar al juego de Peter Pan. El método Scout de aprender haciendo me ayudó enormemente a mí en lo personal con varios retos y en la educación y formación de mi hija. Quiero decir, mi hija actualmente tiene 20 años, estudia en la universidad, pero siempre fue Scout y siempre perteneció a Frater y siempre perteneció a la catequesis. El método Aprender Haciendo nos ayudó a caminar juntas. El método Aprender Haciendo nos ayudó a comunicarnos, a no decir no puedo, sino lo vamos a intentar. No lo entiendo, pero lo voy a hacer, a ver qué pasa. Y me ayudó mi plan de superación personal a ir poniendo retos, adelantos, tanto en ella como en mí, para mi trabajo laboral y de catequesis. Quiero decir que aunque trabajo para la sección diocesana de evangelización y catequesis en varias parroquias, el escultismo no lo separo. Estoy caracterizada como una de las maestras que más dinámicas y campamentos pone en los retiros espirituales. Todas esas dinámicas de Scout también se pueden aplicar en la formación de catequistas. Es increíble que yo en la catequesis formadora de adolescentes, parte de su trabajo de campo es hacer un campamento querigmático con los adolescentes de sus parroquias. Hacemos retiros, días de campo con muchas actividades Scout. Y sobre todo es increíble en la formación de jóvenes en sus retiros, verlos construir puentes, verlos hacer amarres, nudos, con un aterrizaje en las Sagradas Escrituras. De la misma manera, en el escultismo yo no lo puedo concebir sin proclamar mi fe, sin proclamar esa enseñanza y esa vida, ese encuentro con Jesús, que cuando te encuentra, que cuando te llena, no puedes vivir de otra manera. Quiero compartir esto porque ustedes, dirigentes que inician, se les pueden hacer complicado el combinar trabajo, familia y escultismo, formación de sus hijos o formación propia. Yo les quiero compartir que para mí no es vida de tiempo libre lo que hago en mis ratos de ocio. Para mí el escultismo y la fe es parte de mi obligación como bautizada, es parte de esa entrega que un día yo le dije al Señor: aquí estoy y estoy dispuesta a donde tú me mandes. Llena mi vida. Mi esposo a veces me dice: no es posible que llegues toda enlodada y raspada. Y sin embargo me ve feliz. Hay ocasiones en que por las obligaciones de la casa voltea y me dice que no tendrás un campamento para que te diviertas. Conoce y sabe que soy feliz en ese esquema.
A veces con mi uniforme me dicen que parezco sargento, que puedo dar muchas órdenes, pero nadie sabe lo feliz que me hace trabajar en el escultismo. Soy Margarita García y estoy a tus órdenes. Me encantó compartir contigo esta experiencia maravillosa de mi vida, mi sentir y sobre todo la alegría que me da pertenecer al grupo Movimiento Seglar de Misioneros Itinerantes. Muchas gracias.